Era cerca del mediodía cuando una mujer con ojos llorosos llegó a Radio Cristal y solicitó hablar con Armando Romero Rodas. Era Nancy Arroyo e iba a pedirle al conocido director de esa radioemisora que la ayude a salvar la vida de su esposo, Julio Jaramillo. Hay cosas que se reciben con resignación. Hay golpes que el destino da sin compasión. Por hubiera sido para mí no haberte conocido. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos sean a un nuevo video de Tutoriales Gerberín. Y en esta ocasión les traemos los últimos minutos de Julio Jaramillo. Así que aquí comenzamos. La salud del cantante se había deteriorado a pasos agigantados. Esa mañana, uno de los médicos que lo atendía en la Clínica Domínguez había sugerido que solo llevándolo a Estados Unidos se podría evitar lo peor. Pero Julio, que ganó y derrochó una fortuna en su carrera artística, no tenía cómo pagarse el viaje. Que besas cartas donde yo he grabado, solo y enfermo mi desgracia atroz, que nadie sepa que te quise tanto. Nancy iba con gafas oscuras y vestida de blanco y negro, por lo que un periodista que se cruzó con ella en el vestíbulo de la radio sacó la conclusión apresurada de que el cantante acababa de morir. Convencido de que tenía una primicia, el reportero voló a la redacción de su periódico, uno de los vespertinos de mayor circulación, que ese mismo miércoles, 8 de febrero de 1978, anunció con grandes titulares: "Murió Julio Jaramillo". Fue suficiente, y a pocas horas, decenas de personas se agolpaban en los bajos de la Clínica Domínguez, que aún funciona en el edificio esquinero de 1 de Mayo y Machala. El doctor Lindengrad Domínguez era médico interno y vivía en el último piso. Todavía recuerda aquella noche, cuando esa falsa noticia produjo la primera conmoción. Comparado con lo que pasó después, no había mucha gente. Pero mi tío, el doctor Bristol Domínguez, director de la clínica, tuvo que hacer pasar a dos de los hijos mayores de Julio, un muchacho y una jovencita, para que comprobaran que su padre estaba vivo. Solo entonces la gente se comenzó a retirar. Julio nunca supo lo que ocurrió esa noche. Su esposa y su hermano no supieron cómo decirle que un diario había informado que estaba muerto. Y cuando se permitió que sus dos hijos lo saluden desde la puerta de la habitación, estaba demasiado débil para hablar o escuchar nada. En mi pasado, una razón para odiarme. Una semana antes, después de una delicada operación para extirparle cálculos de la vesícula, él mismo se había arrancado las sondas conectadas a su cuerpo. Los calmantes no le aliviaban el dolor y sus nervios estallaron. "Yo no nací con estos tubos", se le escuchó gritar en medio de la noche, mientras su mujer y su cuñada, la esposa de su hermano Pepe, hacían lo imposible para evitar que se haga daño. No lo consiguieron y sin querer, él mismo se provocó una peritonitis. Los médicos se vieron obligados a practicarle una segunda intervención, pero esta vez su organismo, mal cuidado en tantos años de vida bohemia, no respondió bien y sus signos vitales se comenzaron a deteriorar. Fue entonces cuando un médico sugirió, en una junta médica, el viaje a Estados Unidos.
No fue una opinión unánime, pero sus colegas no se opusieron por una razón muy sencilla. En el país ya no quedaba ninguna posibilidad de salvarlo. No te asombres si te digo lo que fuiste. Por eso, Nancy Arroyo estaba desesperada ese miércoles que llegó a Radio Cristal, cuando la secretaria de Romero Rodas le anunció que el locutor la esperaba. Subió al primer piso sintiendo que la vida de su marido se le escurría como agua entre los dedos. El popular animador de radio le ofreció su ayuda de inmediato. Su relación con Nancy nunca había sido excelente, pero eso ahora no importaba. Había que salvar a Julio. Fueron juntos a hablar con Francisco Ferrao, un dueño de una empresa que grabó los primeros discos del Ruiseñor de América, y él también comprometió su apoyo. Pero necesitaban tiempo para reunir el dinero, y tiempo era lo que menos tendrían a partir de entonces. Vivo solo sin ti, sin poderte olvidar. Al día siguiente, las cosas se complicaron aún más. Julio parecía reanimado. Incluso recibió la visita de un par de amigos y bromeó con ellos. Pero los médicos no ocultaban su preocupación. El corazón no andaba bien, la presión tampoco, y el sistema respiratorio estaba fuera de control. Al caer la noche, Bristol Domínguez visitó la habitación número 4, en el segundo piso, para comprobar cómo seguía su paciente. Domínguez era un ferviente admirador de Julio y se consideraba su amigo personal. Más tarde relataría a la prensa lo que pasó aquella noche. Cuando entré, Julio estaba conversando con su cuñada Ana María y 2 enfermeras, y se reía por algo. Pregunté por qué tanta risa, y me contestaron que por un chiste. Entonces él contuvo la respiración y un segundo después fallecía. Al momento de morir todavía conservaba esa sonrisa. Pero de haber deseado este momento, quiero ser. Y le entregaban al... Eso fue todo. Ninguna frase romántica, ningún gesto lírico, pero así es la muerte. Solo es romántica en las canciones y poemas. En la realidad es un zarpazo, un tajo profundo y doloroso que nos arrebata la vida de los seres queridos sin ninguna consideración. A los pocos minutos llegó Romero Rodas, que había estado en el aeropuerto esperando un vuelo que traía un remedio para Julio. Cuando ingresó a la clínica, uno de los médicos de guardia le dio la noticia. Después de unos instantes, llamó a Radio Cristal y pidió que lo pongan al aire. Su voz sonó más grave que nunca cuando transmitió la noticia más triste de su carrera. El día de hoy, jueves 9 de febrero, a las 9:12 de la noche, acaba de fallecer en la Clínica Domínguez el gran cantante ecuatoriano, el ídolo del pueblo, Julio Jaramillo. Nadie imaginó lo que ocurriría entonces. De todas partes comenzaron a llegar gente, a pie, en bus, en automóvil, solos o acompañados, familias enteras o vecinos de un mismo barrio. Algunos lloraban. Era el pueblo que abandonaba los conventillos de los alrededores y las casas de caña sobre los esteros para decirle adiós a la voz que mejor cantó sus penas y su desarraigo. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. La multitud ocupó varias cuadras a la redonda e interrumpió completamente el tráfico. Los agentes de la Comisión de Tránsito pidieron refuerzos, pero de nada sirvió. Seguía llegando gente, y aquí y allá se encendieron algunas velas. Espontáneamente, muchos grupos comenzaron a cantar Fatalidad y Nuestro Juramento. No puedo verte triste,
porque me mata. Temeroso de que algo pudiese pasar, el doctor Domínguez ordenó cerrar las puertas de acceso a la clínica. Sus empleados y algunos parientes que llegaron a toda prisa formaron una improvisada guardia en los bajos del edificio. Solo dejarían entrar a familiares y amigos más cercanos del artista. Una de las primeras en llegar fue Polita, la madre de Julio, que supo de la noticia cuando un vecino la fue a ver a la casa para decirle que en la radio estaban diciendo que Julito había muerto. Entonces, todavía en medio de sollozos, los tres, Nancy, Pepe y Polita, tuvieron que tomar la decisión más difícil de sus vidas. Julio les había pedido que no aceptasen ningún homenaje si moría. Lo había dicho varias veces, de manera insistente, pero afuera, una multitud pugnaba por despedir a su cantante más querido. Nocturno de celaje deslumbrante. La primera intención de la familia fue la última voluntad de Julio, pero Armando Romero Rodas se dio cuenta de que afuera, en la calle, estaba pasando algo que haría historia. Tomó del brazo al hermano mayor y lo llevó aparte. Mira, Pepe, Julio ya no es de ustedes, pertenece al pueblo, y el pueblo ha venido a rendirle su tributo. No pueden negarle eso a la memoria de tu hermano. Sería un gravísimo error. Pepe aún dudó un instante. En ese momento hubiera preferido no tomar ninguna decisión. Quería estar a solas para llorar la muerte de su hermano. ¿Qué otra cosa podría importar en ese instante? Pero después de pensarlo, aceptó que se organice un tributo postrero. Quizás el mayor de los hermanos Jaramillo no se dio cuenta de que estaba tomando una decisión trascendental. Porque si su respuesta hubiese sido diferente, habría cumplido quizás con la voluntad de Julio, pero el país y el mundo no habrían visto nunca los extraordinarios sucesos que ocurrieron luego. Al desconocido un trago de aguardiente, de cerveza, afuera en la emisora más popular del país como es Radio Cristal. Alrededor de las 11 de la noche, bajaron el ataúd, la multitud anónima lo cargó sobre sus hombros para llevarlo a Radio Cristal, en cuyo teatro estudio se habían levantado una capilla ardiente. Comenzó entonces un desfile interminable delante del cofre mortuorio. Parecía increíble, pero Julio no estaba allí para cantar. Las manos encallecidas que se extendían no lo hacían para saludarlo ni felicitarlo, sino para tocar su ataúd y santiguarse. Mientras tanto, se recibían llamadas del extranjero. Olimpo Cárdenas, Daniel Santos, Alcia Costa, querían que les dijesen que no era verdad la infausta noticia. Lucho Gatica, Leo Marini, Leo Dan, Mario Moreno Cantinflas y Pedro Vargas, entre otros, enviaron notas de condolencia. Sabían muy bien que habían perdido a uno de los suyos. Las agencias de prensa internacionales, por su parte, se desesperaban por transmitir la noticia. Sus teletipos en Venezuela, México, Perú o Colombia funcionaron toda la noche, informando que Julio no volvería a cantar más. Cuando no tengo nada que hacer. Y un crespón negro en todas las rocolas de Caracas anunció al día siguiente que su segunda patria también lloraba y estaba de duelo por el artista. El viernes por la mañana quedó claro que el teatro estudio de Radio Cristal era muy pequeño para tanta gente. Rafael Guerrero hizo gestiones y consiguió autorización para velar al artista más popular que ha tenido Guayaquil en el Palacio Municipal. A las 12, bajo un sol ardiente, el ataúd volvió a la calle.
con Julio vistiendo traje y corbata gris claros. Lo colocaron en una carroza fúnebre, pero la multitud le bajó las llantas porque quería cargar el cofre mortuorio ella misma. Así lo hicieron, y en silencio, el cortejo avanzó por las estrechas calles del centro de la ciudad durante un par de horas. En aceras y ventanas se agolpaban para darle el último adiós al zorzal del Ecuador. En los portales, alguna mujer se secaba unas lágrimas, y los hombres hacían esfuerzos para no dejarse llevar por la emoción. Entonces, sin que nadie supiese ni cómo ni dónde, una voz rasgó el silencio, al principio de forma insegura, luego con más fuerza. Comenzó a cantar Guayaquil de mis amores. Al poco rato, la procesión entera le hacía coro. Una vez en el salón de la ciudad, se organizó un acto sencillo. El alcalde Raúl Vaca no estaba. Nadie recuerda tampoco a ningún concejal, a ningún representante del gobierno militar, ni a los candidatos para las anunciadas elecciones con las que Ecuador volvería a la democracia. Sí estuvo Carlos Rubira Infante, su maestro de la juventud, quien dijo que con la muerte de Julio Jaramillo se había ido un pedazo de nuestra alma. Hablaron también César Augusto Montalvo, presidente de la Federación de Artistas, y Rafael Guerrero, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusoras. Se anunció que la gente entraría en grupos de 6, pero al poco rato el lugar estaba siendo destrozado por una multitud que quería tocar el ataúd, ver a Julio, depositar una flor. Hubo temor de que el piso no soportara tanto peso y se resolvió que había que llevarlo al Coliseo Voltaire Paradines Polo. Nunca antes ningún artista, ningún personaje político, ninguna celebridad había sido velado en una cancha deportiva de esas dimensiones. A las 3 de la tarde arrancó el cortejo. El sol no golpeaba tanto y la procesión avanzó primero por el malecón. Empujados por la brisa, los árboles dejaban caer sus hojas y al doblar por la avenida 9 de octubre, un grupo de mujeres pidió cargar el ataúd. Al llegar al Coliseo, miles más aguardaban. Eran del barrio Garay y las 5 esquinas, de Mapansingue y el Parque de la Madre, de Cristo del Consuelo y el recién nacido Huasmo. Era pueblo, simplemente pueblo, que de toda esa tarde y luego de la noche desfiló delante de un ataúd abierto a medias, en grupos de 2000 para no provocar aglomeraciones. Corrió el trago, por supuesto, pero no se reportó ningún incidente importante, y esa noche, en las cantinas de la ciudad, solamente se escuchó la voz de Jaramillo. Cuando no tengo nada que hacer, te paro en una esquina mirando por doquier, mirando como pa. Recién el sábado, al tercer día de su muerte, el cortejo partió hacia su destino final. Eran las 11:30 de la mañana cuando las sirenas de la Comisión de Tránsito comenzaron a ulular, mientras una cadena de radio narraba para todo el país lo que allí estaba ocurriendo. A pesar de la corta distancia, había tanta gente que el cortejo demoró 1:30 en llegar al cementerio, como para desquitarse de la tarde anterior. El sol había salido con fuerza y solo las altas palmeras proyectaban alguna sombra. Al llegar al nicho, Ángel Oyola y Eduardo Zurita entonaron canciones de Julio. Zurita habló para recalcar que ninguna autoridad se había hecho presente, y Lucho Galvez pronunció una breve oración fúnebre en la que preguntó con una voz que se quebraba: ¿por qué no vimos un homenaje así cuando Julio Jaramillo estaba vivo? Al terminar, la muchedumbre se alejó en silencio. Según la agencia de noticias Associated Press, hubo 200,000 personas que demoraron varias horas en retirarse. Esos 3 días, del 9 al 11 de febrero de 1978,
Fueron una revelación, un descubrimiento sin aviso ni convocatoria. Decenas de miles de personas se dieron cita para decir adiós a un hombre que horas antes agonizaba en el más completo abandono, asistidos por 3 o 4 familiares y amigos solamente. Recién entonces el país supo lo que había tenido en sus manos a uno de los mayores cantantes del continente. Pues bien amigos, hasta aquí ha llegado este maravilloso video de Tutoriales Gerberín. Espero y el video haya sido de su agrado, y si les gustó no olviden suscribirse a nuestro canal y dejarnos su like. Eso nos ayudará a seguir subiendo más y mejor contenido. Hasta la próxima.